Bien, continuamos en el programa de hoy. Les recuerdo a todos, o si recién sintonizás, que estamos en compañía del doctor Guillermo Maciel, consultor en seguridad y director de Fundapro. Estaba una respuesta pendiente en el bloque anterior. Sí, Maciel. hablar un poco del tema carcelario, Sí. que es gravísimo también, donde pese al presupuesto del Ministerio del Interior no ha habido rehabilitación y los hechos, como bien mencionaba él, son graves. Hoy en las cárceles tenemos celulares, tenemos droga, tenemos alcohol, tenemos armas de fuego, tenemos cortes carcelarios. Un recluso mató a la visita que era su pareja embarazada, la ahorcó. Un recluso mató y se comió a otro. Canibalismo dentro de las cárceles. Donde los reclusos están bajo la custodia y el cuidado del Estado, pasan estas cosas. Tenemos récord de homicidios dentro de las cárceles. Lo dice el comisionado Petit. 200 heridos de armas de cortes carcelarios por mes en las cárceles. Y el otro día en un informe en un canal colega, Gabriel Pereira ponía un ejemplo que me queda poco pelo, pero los pocos que quedan se me paraban de punta. Decía Gabriel Pereira, en los Estados Unidos tienen 2,5 millones de presos y este año llevan 22 condenados a muerte que los ejecutaron. En Uruguay tenemos 11.000 presos, como decía Alejandro, y ya tenemos 35 muertos asesinados en las cárceles. Es decir, está la pena de muerte en los hechos en las cárceles de Uruguay. Es terrible. Es otro factor donde ha habido una falla grande y donde el programa del Frente Amplio lo que dice hoy es, y que estoy de acuerdo en eso, hay que construir cárceles pequeñas. Pero resulta que que construyeron una gigante. Construyeron una megacárcel para 2.000 presos que es ingobernable, con televigilancia, con toda la parafernalia electrónica, y ya tienen asesinatos adentro de esa cárcel y ya tienen heridos. Entonces, bueno, la respuesta está por cambiar el gobierno. A ver, Graciano, te la dejo planteada. O si no, ¿tenías ya pensado con qué decir? Sí, no, Bien, vinculado a la pregunta inicial sobre el fenómeno que... Si lo considerás que es emergencia nacional. No, digamos, la causa de la impunidad o el factor impunidad como elemento que impulsa el delito. Claramente la impunidad es la consecuencia, o sea, la impunidad no es una política buscada, sino es la consecuencia de las omisiones. Ahora, lo que me parece interesante reflexionar es que la decisión de cometer un delito, salvo en personas, digamos, que tienen un desequilibrio mental, situaciones patológicas, casos psiquiátricos, asesinos seriales, ese tipo de cosas, pero la decisión de cometer un delito es una decisión absolutamente racional, que responde, como cualquier decisión que uno toma en la vida, a una estimación o a un cálculo de costo-beneficio. O sea, yo me arriesgo a cometer un delito, sé que la recompensa es muy buena porque van a un supermercado, a una casa de pago, lo que sea, se llevan 300, 400 mil pesos, es una ganancia muy rápida en muy poco tiempo. ¿Y cuál es el factor que dispara esa decisión de cometer el delito? Es justamente el conocimiento que tiene el delincuente de que la posibilidad de que sea atrapado e enviado a la cárcel es bajísima, es bajísima. Acá se decía, y Alfredo García festejaba que hay 11.300 presos. No, bueno, el fiscal... nada más. Bueno, él no, porque decía que gran éxito de la política. No ponga palabras que no dijo. Entonces, no, digo, como gran éxito, usted decía, nunca antes hubo tantos presos. Bueno, y supongo yo que lo mencionaba como un éxito. El fiscal Gómez acaba de decir, citado por el doctor Maciel, que hay 200.000 personas que viven del delito. Quiere decir que solamente se atrapan y se mandan a la cárcel el 5% de los delincuentes. El 5%. El 95% delinque tranquilamente porque las estadísticas dicen que de cada 100 delitos, 95 no son castigados. Entonces, la impunidad funciona efectivamente como un factor racional para cometer el delito, porque dice, bueno, si yo voy a ganar esa plata tan rápido, total, ¿cuál es el problema? Si me agarran, bueno, agarran 5 de cada 100 y lo mandan a la cárcel. Por lo tanto, ese sí es el factor esencial, porque de lo contrario tendríamos que llegar a la conclusión de que Uruguay ha sido maldecido por el creador y le dio un porcentaje de delincuentes mucho mayor que el resto de América, lo cual es ridículo. Porque ¿por qué acá hay más delitos impunes y hay más presos y en los otros países hay menos? Porque nos señaló con el dedo el creador y dice, acá lo vamos a llenar de delincuentes. No, simplemente porque es una decisión. Voy a delinquir, total, no pasa nada. 95 de cada 100 no son castigados. ¿Me permiten? De esos 5, 4,5 son pobres y son los que están en las bocas de venta de pasta base y son los que cometen hurtos menores. Los otros tienen doble impunidad.
porque lo que hemos visto hasta ahora con estos operativos y demás, bueno, desmantelamos a la banda de los chingas. ¿Y quién era el proveedor de los chingas? Verónica, con todo respeto. ¿Dónde está? A la persona que pierde un familiar muerto por la delincuencia, a la persona que la rapiña, le importa muy poco si el señor Está que lo muy bien, rapiñó... pero acá estamos hablando de políticas de seguridad. Bueno, pero yo estoy hablando del efecto que genera en la sociedad. Y yo también estoy hablando del efecto que genera en la sociedad. ¿Quién le hace más daño a la sociedad? ¿El que vende en una boca o el que distribuye a todo el país o a toda una zona? El que le hace más daño, más daño es el responsable de la omisión de la política de seguridad que determina que desde esa perspectiva está bien, Pascale, pero acá estamos analizando el fenómeno. Y el fenómeno tiene distintos actores, distintos rostros. Y ese 5% que tú mencionás no es homogéneo. Bueno, macanudo, digo, pero al que sufre el delito no va con la estadística. A ver, esta persona que me mató a mi tío, a mi sobrino, lo que sea, ¿en qué quintil de la población está? No hace el razonamiento. Y el delincuente tampoco, el delincuente estamos hablando de política. No me van a y la agarrar. política tiene que hacer ese razonamiento, tiene que darse cuenta dónde es más efectivo combatir y a quiénes hay que apuntar. Y eso no ha sucedido. Lo acaba de decir el fiscal. Es complejo, ¿no? Porque en realidad la parte más débil de la cadena de la piola, obviamente, es ir a hacer un operativo mirador y te llevas a 4 que están colgados de la luz. Analicen esos 11.300 presos, ¿quiénes Pero los son? chingas también han matado gente. Los chingas también son un espanto para la sociedad. No los estoy defendiendo, Si Victoria. es mejor o peor que el señor empresario narcotraficante que provee, que otro gran delincuente, son como comparar esos niveles de delincuencia a veces no estamos hablando de si es mejor o peor, estamos hablando de una política de seguridad que renguea. Bueno, sí, que si tú no combatís al grande, al que provee, al que está detrás de todo eso, mañana tenés otros chingas, llamale otra manera. Tal vez no se entendió lo que quise decir. Otro tema que me gustaría plantear y que está en el segundo renglón de este compromiso por el país, documento que eventualmente firmará hoy los distintos líderes de la oposición en materia de seguridad, plantea que el aumento de la delincuencia y el narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. Y, no sé, es la primera vez que desde un documento que procura ser oficial se plantea la delincuencia como una amenaza a los derechos humanos, porque por lo general los derechos humanos están en el contexto de una agenda de derechos y visualizados desde una perspectiva. Es ingrato el tema, porque en realidad uno tiende a pensar que los derechos humanos son universales, pero después, ¿cuántas veces hemos escuchado también, bueno, los derechos de quién, del delincuente o del honesto? Esa cosa que se polariza, ¿no? ¿Coinciden en que es importante plantearlo de pique de esta manera o no? ¿O les parece que es demagógico? ¿Qué pensás? Me parece que se vulnera, determinado tipo de delitos, vulnera el derecho a la vida, a la libertad ambulatoria, el derecho a la protección del hogar. Visto desde ese punto de vista, podría entenderse que, lógicamente, sí, tiene que hacer una agenda de derechos con respecto a esto que acabas de decir. Yo lo veo por ese lado. Hay determinados derechos que tiene el ciudadano que no pueden ser vulnerados y entra dentro de los derechos humanos. Si yo no puedo ir a un restaurante a cenar porque van a entrar 3 delincuentes a efectuar una rapiña y quizás me maten, lógicamente me están vulnerando mis derechos. Yo creo que lo veo bien por ese lado. Habría que peinarlo un poquito más el tema, pero lo veo bien de ese lado. ¿Qué opinas, Maciel, sobre eso? Coincido totalmente. Justamente lo que tiene que garantizar la seguridad es la vida y la integridad física de los ciudadanos y la libertad de poder deambular tranquilamente. Y el informe nuestro, yo vuelvo, te saco un poquito de tema, pero vuelvo al informe nuestro, siempre se leen los elementos negativos, aumentaron los homicidios, la rapiña va a batir récord. Bueno, esas son las malas noticias. Pero el informe trae las buenas noticias. Las buenas noticias son que Brasil y Argentina bajaron los delitos. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede hacer, se puede revertir. Esta inseguridad que estamos viviendo se puede cambiar y podemos recuperar seguridad que hemos ido perdiendo, que nos permita justamente que no se vulneren nuestros derechos humanos, que no se nos prive la mínima calidad de vida hoy que necesitamos. A ver, el ciberlunes, ¿no?, de Chile, las manifestaciones, las protestas, le dirán, bueno, no me venga a hablar de derechos humanos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana porque son otros los derechos humanos vulnerados que tenemos y nos estamos manifestando como país. O sea, hoy poner ejemplos de determinados países no es sencillo, ¿no? Pero en materia de seguridad sí. En materia de seguridad no cabe la menor duda. La policía militarizada brasileña. Bueno, han bajado los delitos 2018 sí, bajaron los delitos, pero mirá cómo siempre se dice que fue un fracaso la ¿eh? policía militarizada en Brasil. Se ha repetido eso desde el oficialismo siempre. No funciona la policía militarizada, mirá Brasil cómo no funcionó. Pero ¿cómo? ¿Funcionó? ¿Funcionó o no funcionó?
Perdón, ¿bajaron o no bajaron los homicidios? Bajaron y con dos gobiernos diferentes. El de Michel Temer en 2018. Es lo que hay que preguntarse. Y el 2019. Guillermo, yo confío plenamente en las cifras que manejan ustedes como otros organismos, porque la verdad que Uruguay en ese sentido es muy serio. Tengo mis dudas de las cifras de las regiones. ¿Qué tan serias son? Naciones Unidas certificó los datos oficiales de la Argentina. Es el primer país latinoamericano certificado por Naciones Unidas por la transparencia en el manejo de la información delictiva, cosa que no pasaba y que no pasa en nuestro país. Hoy tú vas a los datos del Ministerio del Interior, yo creo en los datos del Ministerio del Interior, pero son absolutamente parciales. Agarrás un informe del Ministerio del Interior que está publicado en la página y tengo los datos de los homicidios, de las rapiñas y de los hurtos. ¿Y que se acabaron los delitos? ¿Dónde está el abigeato? ¿Dónde están las violaciones? ¿Dónde está el copamiento? ¿Dónde están las lesiones personales? ¿Dónde está el robo de vehículos? No aparecen en el informe. La masa total de delitos que se cometen en Uruguay, que en la época que nos tocaba estar en el Ministerio del Interior andaba en los 200.000 delitos al año. Todos, sumados todos los delitos que hay, 200.000 delitos. ¿Cuál es hoy? ¿Cuál fue el año pasado? ¿Cuál fue el año anterior? Hace 15 años que no sabemos la masa total de los delitos. Si el número total fuera fantástico y bajaba año a año, no te preocupes que estaba publicado. Claramente que no está publicado porque debe ser atroz, debe ser impresionante. Por algo no publican los datos, solo de 3 delitos y encima con malos resultados. Está todo dicho. Bien. ¿Alguien más por este lado, Alessi? Una pregunta, porque hoy fue justamente etapa hablando de seguridad, fue etapa de otros 2 diarios, tanto en El Observador como en La Diaria, aludiendo que la principal diferencia entre los partidos de oposición de cara a un documento común estaba justamente en los temas de seguridad. Y muy particularmente, entre otros, señalaba el concepto cadena perpetua revisable. Vos como hombre de la oposición, y que además, sin picardía, pero como hecho objetivo, estuviste en el Partido Colorado y en el último tramo hiciste tu adhesión a la candidatura de Luis Lacalle Pou, me gustaría saber qué visión tenés sobre ese punto en particular y si eso puede hacer una especie de mella, porque a mí me parece que la oposición lo que necesita darle a la ciudadanía es como, en esto todos opinamos lo mismo, da la sensación que hay ruido, como es lógico suponer. Es un documento donde se está emprolijando, donde se están haciendo coincidir opiniones de diferentes partidos y luego ese tema o otros más que seguramente estén en la agenda se van a resolver por suerte en el Parlamento a través de leyes donde por suerte lo vamos a poder discutir, porque si hay una cosa fantástica ahora es que no hay mayoría parlamentaria a rajatabla con mano de yeso para levantar la mano como lo hacía el Frente Amplio y no se podía discutir absolutamente nada. Ahora seguramente va a haber posiciones de coincidencia en algunos temas y de discrepancia en otros. Y habrá que convencer al adversario, habrá que convencer al que está en el otro partido político, así sea de la coalición, de que la propuesta es válida, de que la propuesta es buena, de que hay antecedentes en otras partes del mundo que han dado resultado. En el caso concreto, el que tú mencionás, yo soy uno de los... Citando los diarios, yo soy uno del 1.100.000 y pico de personas que votó la reforma. Es decir, yo estaba de acuerdo en esa propuesta, tenía discrepancia en alguna otra. El Partido Colorado no, precisamente, no lleva a ese punto. Bueno, están todos su derecho de no llevarlo y bueno, seguramente lo pulan ese documento y llegan a un acuerdo y lo firmen. Seguramente en estas próximas horas eso se va a culminar. Sí. Hasta donde entendí, escuchando hablar de los líderes políticos, quienes, aunque no hayan votado la reforma, no significa que no hubieran estado de acuerdo con algunos puntos dentro de la reforma. No, claro. Y eso es el puente que imagino. Que yo ayer mismo hacía hincapié en ese tema, pero que no están de acuerdo en ese punto en incluirlo en un futuro plan de gobierno. Claro, hay una diferencia. Hoy lo confirmó OPE y también representantes del Partido Independiente. El de la perpetua revisable. La perpetua revisable, una condición para la firma es que el Partido Nacional quite esa propuesta del documento original que presentó y eso debe estar sucediendo por estas horas porque creo que si no se estancaría en Imagino que sí. Están en plenas negociaciones. ¿Cuándo se preveía que se firmaba ese documento? Hoy mismo, hoy a la tarde, ¿no? Hoy se van de gira. Bien. Y sí, no tiene más remedio que firmarse hoy. Firman hoy, se van sin Supongo que mañana tendremos información ya lista para imprimir, ¿no? Reflexión final, Maciel, ¿le parece? Bueno, esperemos que el 24 haya un cambio de gobierno que nos permita mejorar a los uruguayos esto que tanto necesitamos, que es la seguridad pública, que podamos caminar por la calle, que uno no tenga que dormir con el ojo abierto esperando que los hijos vuelvan, que salieron a bailar o que salieron a tomar algo y vuelvan sanos y no con esa preocupación que tenemos constantemente de que si fueron a trabajar tu marido va a volver sano y salvo y no lo rapiñaron, tu hijo fue a bailar y no le sacaron el celular y lo apuñalaron, y que no pase como ese pobre chiquilín de 15 años que en Salto fue al liceo de mañana temprano, lo agarraron 2 rapiñeros, le exigieron el celular que no tenía, le pidieron la mochila y le suplicó que se la dejaran porque era para estudiar,
Les dio el reloj de pulsera, que era lo único que tenía, igual lo apuñalaron en el corazón, estuvo en CTI y por suerte se ha salvado. Maciel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Director de Fundapro. Nosotros vamos a cambiar de tema. Antes recuerdo para todos que, como se está viniendo el verano, sentirte bien, estar al alcance de tu mano, eso es lo que te dice Beauty Planet. ¿Qué te propone? Para combatir adiposidades localizadas, flacidez y ese rollito que no te gusta cuando te pones el bikini, para esa celulitis rebelde, bueno, la vanguardia en estética la vas a encontrar en Beauty Planet. Agenda tu consulta sin costo para armar tu plan a medida, llamando al 2711-9115.